A nombre del doctor Tito Armando Granados Carrión, les damos la bienvenida a la presente conferencia Lineamientos para la elaboración de tesis, la cual será impartida por la maestra María del Carmen Montoya Pérez. La maestra es licenciada, especialista y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y es doctoranda en Derecho por la misma institución. Es profesora de tiempo completo por concurso de oposición y profesora de asignatura de las materias de obligaciones, familia y sucesiones y derecho sucesorio en la Facultad de Derecho de la UNAM. Se desempeñó como directora general del despacho jurídico Isa Montoya Gutiérrez, como abogada asesora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM y como subdirectora de convenios y contratos en la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria de la misma institución. Actualmente es directora del Seminario de Derecho Civil, turno vespertino en la Facultad de Derecho de la UNAM. A continuación cedo la palabra a la maestra María del Carmen Montoya Pérez para que dé inicio a la conferencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días, queridos alumnos, y qué bueno que se interesan por el tema, porque precisamente es lo que comentábamos, como que ya no nos gusta mucho el trabajo de tesis. Sin embargo, yo creo que es una actividad que finalmente es formativa para todos, para todo estudiante de la carrera de Derecho y sobre todo en el ámbito profesional es fundamental, los forma de una manera increíble porque realmente se les otorga a través de estos trabajos de investigación las herramientas necesarias y hoy que estamos en procedimientos orales para poder argumentar, colocar e investigar sobre cada asunto, porque cada asunto es diferente, y tener desde luego la base jurídica para poder resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana. Así es de que realmente agradezco que se hayan tomado el tiempo para estar el día de hoy y desde luego, como ya lo dijo el maestro que nos hizo el favor de presentarnos, efectivamente agradecemos el gran apoyo que nos dan no solamente las autoridades de la facultad, es decir, el señor director, Raúl Contreras Bustamante, sino también el maestro Granados, que es el jefe de la División de Universidad Abierta, para poder en esos espacios tratar de llevar con ustedes lo interesante que es, por ejemplo, hacer una tesis. Y además, sobre todo, que se le pierde el miedo, porque muchos dicen hacer una tesis es lo más difícil, lo más complicado, nunca lo voy a terminar, nunca lo voy a lograr. Entonces debemos de partir de esa base de que lo más importante es quitarnos las barreras. Claro que lo pueden hacer, todo lo podemos hacer, no hay un límite, solamente disciplina, o sea que nos tomemos el espacio y el tiempo y nos convenzamos a nosotros mismos que claro que lo podemos hacer, encontremos desde luego un asesor que nos apoye, porque sí es necesario para todas las ramas del derecho, de donde quieran ustedes hacer su tesis, tener un asesor. En el caso de la suscrita que pongo como la directora del Seminario de Derecho Civil, pues en este seminario abarca no solamente acto jurídico, bienes y derechos reales, contratos, obligaciones, derecho de familia, sucesiones, derecho notarial, responsabilidad civil, en fin, ¿no? Está una gama muy amplia, un abanico enorme de temas en los cuales ustedes se pueden desarrollar en estos temas de investigación. Y cuando alguno de los alumnos que llega con nosotros al seminario no encuentra un asesor, no hay quien lo pueda apoyar, entonces en el caso del seminario, no quiero decir que en todos, por eso les hago la aclaración, en el ámbito del derecho civil pasan con la suscrita y desde luego que les buscamos un asesor, buscamos a los maestros, sobre todo prefiriendo a los maestros de tiempo completo, y si ninguno pues ya está muy saturado de tesis, entonces buscamos otro profesor si ustedes no lo encuentran. Lo ideal es que con el profesor que tienen empatía, que les gustó cómo les dio la clase, que tienen un poquito de relación, quizás ustedes puedan acercarse. Pero si no es así, en la materia del derecho civil, de todas estas ramas que les acabo de decir, si no encontraran un asesor, con toda la confianza pueden acudir y nosotros nos damos a la tarea nosotros a hablar con los maestros hasta encontrar un asesor. Entonces es un apoyo muy importante porque sé que uno de las limitantes que les genera el no realizar el trabajo de investigación es que no encuentran un asesor.
y efectivamente pues eso los frustra y entonces dicen pues ya mejor olvido y me voy por otra vía de titulación. Entonces sí es importante que tengan en cuenta eso en el caso del área del derecho civil. Hemos tratado o vamos a tratar de hablar sobre los lineamientos para la elaboración de una tesis. Desde luego hay que tomar en cuenta qué significa hacer una tesis, y ustedes ven aquí desde luego cuál es su raíz etimológica, en qué consiste. Por eso es muy importante que cuando ustedes hacen el protocolo de investigación, ya tienen el tema o han escogido el tema, es importante que tengan en consideración una parte de su trabajo de investigación debe ser una propuesta. Es decir, no nada más es un trabajo de recopilación de información, qué dicen los autores, qué han señalado ellos, cómo lo han expresado, no es suficiente. La tesis sí debe de tener una proposición original, una propuesta de modificación, una propuesta de, pues, incluso hasta de derogación, pero hay una norma que está mal, una modificación que se requiere, y siempre se necesitará, o sea, porque la vida diaria y cotidiana siempre nos lleva a plantear alguna cuestión que es interesante modificar dentro de la legislación. Así es de que no hay temas acabados. En el área, ahorita les voy a colocar cuáles son las líneas de investigación que tenemos dentro del Seminario de Derecho Civil, pero eso no quiere decir que ustedes se van a circunscribir nada más a esas, no, sino que estamos abiertos a que ustedes escriban sobre el tema que ustedes quieran. Indiscutiblemente que aunque dos alumnos estén trabajando en el mismo tema, sabemos que cada uno le va a dar su propia connotación, su propia investigación, y va a llegar a distinto resultado. O sea, no puede ser igual, porque cada quien tiene su estilo cognitivo, su estilo de escribir, sus herramientas para poder desarrollar un trabajo de investigación, es que no pueden ser iguales, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde empezamos? O sea, al momento en que decimos vamos a realizar un trabajo de investigación, en este caso la tesis para la titulación, que es a lo que a nosotros nos interesa, bueno, pues desde luego buscar un tema de elección. ¿Y cómo voy a encontrar un tema de elección? Porque dicen, bueno, pues es que tengo tanta información, cursé tantas asignaturas. Bueno, entonces sentarnos y ver qué de toda esa gama de información que ya tenemos, qué tema nos agrada, qué tema nos gusta, pero también es algo muy importante, en dónde tenemos mayor conocimiento o tenemos ya cierta aproximación a la realidad, es decir, si se está trabajando en algún área, si se tiene algún conflicto familiar, porque fíjense ustedes, hace unos días llegó una persona al seminario y me dijo, yo quiero hacer la tesis sobre materia sucesoria. ¿Por qué? Porque tengo 20 años que no puedo resolver la sucesión de mi papá. Ah, bueno, entonces ya tiene un interés y se va a inmiscuir en el tema del derecho sucesorio, precisamente no solamente para aprender, sino porque lo requiere para tener una mayor información, una gama de conocimiento más amplio en esa problemática que tiene. Y desde luego que plantea una serie de conflictos que se ha encontrado en la práctica al momento de tramitarse una sucesión, que ni siquiera está llevando esa persona, sino hay un abogado, etcétera, pero se ha percatado ya como estudiante, ya que terminó la carrera, pues de que verdaderamente requiere de mayor profundidad, de mayor profundización de esos conceptos. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues estudiarlos y dice, bueno, ¿qué más que hacerlo vía la tesis y de esa manera yo obtener el conocimiento? Entonces, depende de los intereses de cada quien, no dejar que nos impongan los temas, porque también es cierto que es muy dado que uno llega y tiene una idea, a veces esa idea no es correcta, eso también lo entendemos. Llega uno con el asesor y él nos delimita el tema, es el primer contacto con un especialista del área, y entonces dice, no, creo que lo que tú estás planteando no es correcto, puede ser por aquí, bueno, sí, pero cuando nos dice ese tema, no, ese a mí no me agrada, a mí me gustan estos temas, bueno, pues entonces ustedes tendrán que escoger si buscan otro asesor, porque si ustedes ya tienen bien firme el tema, pues sería conveniente que trabajaran sobre eso, porque sobre algo que no nos gusta, que nos desagrada, que nos disgusta, que no tenemos interés, pues eso se va a reflejar en el tiempo que se van a tardar en realizar el trabajo de investigación. Desde luego, formular un proyecto o anteproyecto, ahorita vamos a ver en qué consiste,
y una vez que ya se tiene el proyecto de investigación, pues hay que ejecutarlo. Y esto no es más que disciplina, volvemos nuevamente, todos los días. Se tiene que realizar no solamente la investigación documental en las diferentes bibliotecas que tenemos dentro de la universidad y dentro de la Ciudad de México, sino también en las bibliotecas virtuales, porque ustedes saben que tenemos muchísimas bibliotecas virtuales. Entonces ya hasta eso tenemos facilitado. En otras épocas, pues vente todos los días a la biblioteca, ocupa, no sé, el tiempo del transporte, de ida y regreso, y además invierte el tiempo de estar ahí, o sábados y domingos, en las instituciones que abren o tienen esos horarios. Pero hoy que tenemos mayor facilidad para tener la información a través de las bibliotecas virtuales, y no estoy diciendo de las páginas de internet que todavía ahí tenemos que pasar una revisión de cuáles son serias y cuáles no, cuáles me sirven para investigar y cuáles no. Entonces, aquí es importante que tengamos esa disciplina de investigar diario mientras nos hemos comprometido a hacer nuestro trabajo. Y desde luego, antes les decíamos, ¿se acuerdan ustedes? De cada libro que vayas encontrando en la investigación documental tienes que hacer tus fichas de trabajo, tus fichas bibliográficas primero, que eran las tarjetitas pequeñas, o siguen siendo, y las otras, las de carta o media carta, ya sea con lineado o no, pero ve haciendo en orden tu investigación, y de hecho así trabajamos muchas generaciones. Hoy, claro que deben de hacer uso de las herramientas de la computadora, y entonces pueden tener sus carpetas en donde ahí mismo van colocando una carpeta para fichas bibliográficas y le dan todo el formato de ficha bibliográfica, otra carpeta para fichas de investigación documental que pueden ser de resumen o pueden ser de copia textual, y otras en donde ustedes explican el tema, para que de tal manera cuando ustedes ya estén escribiendo tengan todo ordenado, y además por capítulos. Si no se lleva un orden, verdaderamente vamos al traste. O sea, primero investigamos, hacemos nuestras fichas, tenemos nuestras carpetas y después pasamos a escribir, ya que hicimos todo eso. Y nunca debemos dejar de colocar en cada ficha de investigación documental, sea textual, o sea de resumen, o sea de paráfrasis, o sea de opinión personal, después crítica, una vez que ya leímos una obra o una parte, siempre colocar de dónde obtuvimos esa información, porque después ya nos perdemos. O sea, porque no vamos a leer un solo libro, mínimo, como vamos a ver, para una tesis a nivel de licenciatura, pues de 20 libros o más. Entonces, imagínense recordar en dónde está, en dónde lo vimos, en dónde lo leí, en dónde lo revisé, pues es pérdida de tiempo. Entonces, para no perder el tiempo, sí debemos en cada una de las citas, en cada una de las, dijimos, de las tarjetas que ustedes saben, de investigación documental, en cada una de esas fichas debe de aparecer la página y el autor mínimo. Ya con eso nos identificamos, y la obra cuando un autor tiene varias obras. Y bueno, ya la elaboración o desarrollo de la tesis pues ya depende de cada estilo cognitivo y de cada estilo del alumno. Así es de que él podrá decir, pues yo sigo con la investigación documental como la aprendí allá en la preparatoria, con mis fichas físicas, o bien las hago electrónicas. Y finalmente llega a una opinión, que ahorita vamos a ver como en el protocolo, en donde esa opinión que vierta en su trabajo de investigación es el que va a defender en el examen profesional, ¿verdad? Bien, desde luego dentro del contenido de la tesis empezamos realmente con un índice del contenido. Normalmente aparece después de colocar el índice, más bien, aquí se los puse a la inversa porque así aparecen en algunos textos, pero la realidad de las cosas es que primero van los agradecimientos en las tesis que se hacen para nivel licenciatura, es decir, viene primero el oficio de una vez que les autorizan que está aprobado el trabajo, luego continúan con los agradecimientos, viene después el índice y la introducción general. Bueno, puede tener su índice de tablas y figuras. Y en los agradecimientos y dedicatorias, fíjense, aquí hay que tener también cuidado, porque en muchas ocasiones lo que hacen es colocar hojas y hojas de agradecimiento. Yo creo que debe de serse más sencillo. Unos agradecimientos que se refieran quizás a la familia en general, o
pero si tiene una familia muy extensa, imagínense al papá, a la mamá, a los hermanos, a los primos, a los tíos, y se vuelven así hojas y hojas de agradecimientos, pues no, debe de serse más compacto. Un agradecimiento quizás a sus alumnos, lo que siempre tradicionalmente se pone es a la universidad y a la facultad en conjunto, a veces se les olvida, y eso genera que en alguna ocasión hemos visto en los exámenes profesionales que algún profesor se molesta y les llama la atención, o sea que usted no agradece el haber pasado por estas aulas universitarias, etcétera, ¿no? Pero bueno, es decisión también del alumno. Ahora bien, ya en el cuerpo de la estructuración de la elaboración de la tesis encontramos que normalmente, pues para un trabajo de investigación para titulación, o que va para optar por el título de licenciado en Derecho, pues es al gusto de cuántos capítulos va a integrar su trabajo. Y normalmente lo que vemos en la práctica es de 4 a 5 capítulos, y no más, porque si se hace muy amplio, 6, 7, 8 capítulos, ¿cuándo va a terminar? Entonces no, en la medida en que se delimite más el tema, será más fácil y se tendrá mayor agilidad en la investigación y en el desarrollo, o sea, al escribir. Pero si quieren abarcar muchos temas, entonces se pierde. Por eso es una función del asesor, de ir delimitando el tema y a irle apoyando para que de la mano van trabajando. Fíjense ustedes que también muchos de los trabajos, por eso aparece aquí antecedentes y fundamentación teórica, inicia con un capítulo de antecedentes. Por ejemplo, si se va a hablar, ¿qué se les ocurre? De la patria potestad como institución del derecho familiar, entonces un primer capítulo, dicen algunos autores, inicia por los antecedentes históricos. A muchos ya no les gustan los antecedentes históricos, pero desde luego el desarrollo que ha tenido la institución nos sirve para analizar su contexto actual y la posibilidad de una reforma, ¿verdad? Entonces, a pesar de que en el trabajo de investigación no se tenga un capítulo de antecedentes históricos, para los efectos de tener el análisis completo de la institución se tiene que hacer. Entonces, por eso muchos autores dicen, bueno, coloquemos el primer capítulo de antecedentes históricos. Entonces, si hemos escogido patria potestad, tendríamos que tener un capítulo primario de antecedentes históricos de la patria potestad. ¿Y de dónde vamos a ir a buscar los antecedentes históricos? Pues pasamos del derecho romano, quizás qué pasó con la institución de la patria potestad en la Edad Media, seguimos qué sucede con el derecho francés, el derecho italiano, en España, y llegamos a México. Entonces vean, hacemos un capítulo, y no es complicado, vieron que rápido sacamos los antecedentes históricos. Y bueno, ya después vemos la fundamentación teórica, o sea, ya hemos analizado esos antecedentes históricos, entonces vamos a pasar a analizar ya la institución. ¿Qué diríamos de la patria potestad? Pues su concepto, cuáles son sus características en un segundo capítulo, que son la fundamentación teórica, cuáles son los sujetos, los derechos y obligaciones de los sujetos, tanto de los que ejercen la patria potestad como los que están sujetos a ella, cuáles son las causas de determinación, cuál es quizás la jurisprudencia que tenemos, ¿no? Fíjense. Entonces, vamos a ir dando ya el concepto de todo el tema que nosotros, que es la descripción general de toda esa institución que vamos a analizar. Y en un capítulo tercero todavía podemos tener un derecho comparado, por ejemplo. Y en esa parte podemos indicar cómo está regulada actualmente la institución de la patria potestad. Y ustedes pueden hay una gama de posibilidades de países que han modificado, por ejemplo, la institución de la patria potestad y que en unas, vamos a decirlo así, en Argentina, por ejemplo, ya no se le llama patria potestad. ¿Por qué? Porque ni es patria ni es potestad. Porque encontramos que efectivamente la patria potestad viene del derecho romano en ese concepto y era ejercido por el progenitor, varón, y se consideraba que efectivamente como una potestad, o sea, un poder absoluto sobre el hijo. Y actualmente, como tenemos regulado en el Código Civil y en casi todo el mundo, ya no es ni patria nada más porque la ejerce el padre o la madre, conjunta o separadamente, y además también no solamente ellos, sino que a falta de los padres, el padre y de la madre,
pueden ejercer la patria potestad los abuelos paternos o maternos según sea el caso. Entonces ya no nada más es patria, de patria, de padre, patria, patria, de padre, sino que ya hay una gama de parientes, ascendientes, que tienen el derecho de ejercer la patria potestad. Y potestad, pues tampoco es poder absoluto. Imagínense ustedes que a esas alturas tengamos ese poder absoluto sobre el hijo, como lo ejercían en el derecho romano, de decidir su vida privada, de decidir su forma de estudio, de decidir con quién se casa, de decidir cómo expone sus bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no es un poder absoluto. Por eso hoy se le llama responsabilidad parental en otros países. Entonces, vean, vamos abriendo la gama y podemos analizar ese derecho comparado que podríamos analizar, pues como lo tiene regulado actualmente, pues Canadá, Estados Unidos, podemos hablar de América Latina, podemos hablar de Europa y podemos, ¿por qué no?, inmiscuirnos en la investigación en materia de el derecho europeo o por continentes, como ustedes gusten, dependiendo del interés que tengan de la investigación. Y finalmente, pues ya en un capítulo, último capítulo, ¿qué podemos modificar de la patria potestad? Entonces ese capítulo sería ya la propuesta de modificación, y fíjense aquí, en este que escogimos así lanzar la patria potestad, se me ocurre, pues cambiarle de nombre, porque si ya no es ni patria ni potestad, pues hay que buscar una denominación adecuada. Y en esta investigación que estamos haciendo, pues podemos llegar a plantear diferentes opciones, o una sola. Quizás se considere correcta la forma en que lo tiene Argentina, por ejemplo, y entonces podemos darle ese nombre o le inventamos otro, porque finalmente para eso nos va a servir toda la investigación que ya hicimos. Encontraremos otras denominaciones y diremos, bueno, estas las excluyo y yo propongo esta atendiendo a la realidad social de México. Y vean qué sencillo, hicimos el protocolo, o sea, el contenido de nuestra investigación. Y bueno, pues desde luego la metodología que debemos de llevar para la recolección de los datos o instrumentos. En el seminario de Derecho Civil, cuando un alumno llega y solicita que quiere realizar su trabajo dentro del seminario y deja inmediatamente nosotros le mandamos por correo, vamos a decir, un formato de protocolo para que le sirva de guía. No es que lo copie así, porque cada investigación es individualizada, pero se da una idea del orden en que debe de llevar y qué debe de poner en cada apartado para que se le reciba ya su protocolo y lo revise con su asesor. O sea, pasa por dos filtros: primero con su asesor, que ya escogió, lo lleva al seminario, lo revisamos los directores del seminario, en este caso la SOSPITA en el área de civil, y entonces verificamos que cumpla con esos conceptos del protocolo, ¿no? Y bueno, en el trabajo, después de haber hecho ya nuestros capitulados, pues llegamos a los resultados y análisis de resultados. Para eso, fíjense, ahorita vamos a ver cuál es el contenido del protocolo. Desde luego nos planteamos una hipótesis. Por ejemplo, ¿es o no correcta, o podemos nosotros decir, resulta incorrecta en la actualidad la denominación de patria potestad como institución del derecho familiar? Esa es nuestra hipótesis. La vamos a comprobar o no, de acuerdo a todos los resultados y análisis para llegar a una conclusión. Y al llegar a la conclusión, también vamos a analizar ahorita en qué consisten las conclusiones, pues ya podremos determinar si proponemos una modificación, una derogación del concepto, una adecuación, a lo mejor si nos gusta potestad, etcétera, depende. Y bueno, finalmente anexamos las referencias bibliográficas. Bueno, sí. Pero además ya se ha vuelto más complejo, ¿no? El orden de los apellidos que pueden cambiar, los matrimonios gays, que se casan dos mujeres, dos hombres. Pues dos mujeres pueden tener hijos, ¿no? Pero dos hombres no. Entonces, no, pero sí los pueden tener, ¿cómo no? A través de los métodos de reproducción, no, entre ellos no, pero a través de los métodos de reproducción asistida, o sea, está abierta la cama y pueden tenerlo. Y claro que pueden ejercer exactamente, entra, dice su compañero aceptadamente. Cuando se divorcian y se pueden, ellos buscan otra vez formar otra familia. Así es. Se dicen aquí me toca el hijo, ¿no? Ajá, pero se sigue ejerciendo la patria potestad. Aunque estén separados, por eso les dije, el ejercicio de la patria potestad es conjunta o separadamente. Cuando los padres se separan,
Los dos están en ejercicio de la patria potestad, lo único que entra en conflicto es la guarda y custodia. Es decir, ¿quién va a tener la guarda y custodia de ese menor? Pero los dos ejercen la patria potestad, porque las causas de extinción de la patria potestad son otras. No es la separación la que genera la pérdida de la patria potestad. Estamos hablando de incumplimiento de la obligación alimentaria, actos de violencia familiar, etc. Entonces, y además, por ejemplo, hoy como tenemos, en el caso de que estuviesen unidos en matrimonio, si la pareja se divorcia, hoy por divorcio no se extingue el ejercicio de la patria potestad, siguen estando en ejercicio de la patria potestad, los dos, aunque vivan separados, pero uno tendrá la guarda y custodia, indiscutiblemente, o bien, si llegaron a un arreglo, tienen la custodia compartida. Y entonces, en el caso de los matrimonios igualitarios, efectivamente, si son dos varones los que han decidido tener un hijo a través de los métodos de reproducción asistida o por adopción, porque también es otra opción, efectivamente los dos ejercen la patria potestad. O sea, la institución es igual. Y si se separan, sucede lo mismo, porque se identifica igual como la procreación biológica. Y si son dos mujeres, lo mismo, las dos ejercen la patria potestad. ¿Y a quién se le queda el hijo? A lo que determine el órgano jurisdiccional. O sea, aunque se separen estos matrimonios igualitarios, les damos el mismo tratamiento que los matrimonios en relación heterosexuales. Es decir, el juez decidirá quién de los dos o de las dos es el más apto, atendiendo al interés superior del menor, para quedarse en la guardia y custodia del hijo. ¿Sí? Eso es independiente. Claro está que, fíjense, ya ha habido casos ya en que hay ocasiones en que la pareja, vamos a decir, de mujeres, que fue el caso que se presentó, se casan y una de ellas ya llevaba una hija de la anterior unión que había tenido, y entonces su nueva pareja lo adopta a la niña, como estaba permitido, adoptó, entonces tiene las dos mamás, ¿no? En el momento en que se divorcian, ¿quién reclama? Porque la mamá biológica dice, pues yo quiero a mi hija, ¿o no? Pero también lo exige la otra. Y sin embargo, por ahí se determinó que no necesariamente el hecho de ser la madre biológica, extraordinaria genéticamente, la que tiene un derecho de preferencia, sino que igual entra al análisis, porque finalmente es progenitora. Y debe entrarse al análisis de, atendiendo al interés superior menor, con quién se debe privilegiar que se quede. O sea, no se le da un derecho prioritario por ser el progenitor biológico. Y digo acertadamente. Maternidad asistida también. Sí, así es. Igual, por maternidad asistida resulta lo mismo. Ya lo obtuvieron el producto o el hijo mediante los métodos de reproducción asistida. Igual, sucede lo mismo, es un hijo finalmente. Porque recuerden ahí, la ley no dice se equipara al parentesco consanguíneo y entonces tiene los mismos efectos. Bueno, sí. Estábamos en lineamientos para la elaboración de la tesis. Y bueno, entonces decíamos, ya teniendo toda esta bagaje de información, pues nosotros debemos de presentar nuestro trabajo, y por eso les decimos tesis y examen profesional, porque la tesis y examen profesional es una forma de titulación, es decir, tengo que elaborar el trabajo de investigación y después defender en el examen profesional ese trabajo de investigación. Esa es una ventaja porque dentro del examen me van a preguntar, salvo que me desvíe del tema, pero la regla general es que me van a preguntar sobre el trabajo que investigué, no sobre todas las ramas del derecho, sino sobre el trabajo que investigué y las propuestas que hago, las conclusiones a que llego, ¿no? Entonces, aquí ya les pongo, el alumno elige la opción de tesis y el examen profesional. Ahora, miren, aquí la regla general es que cuando termino la carrera, así lo comprenden todos los alumnos, cuando termino todas las materias, entonces voy a pensar en mi investigación. No, se puede hacer antes, cuando ya se tiene un 80% de créditos, entonces, es decir, podemos ya presentar nuestro proyecto
de investigación, buscar nuestro asesor, y entonces en lugar de anexar la carta de terminación de estudios, se presenta una constancia del avance que se tiene de la carrera, y esto es muy importante porque en ese tiempo que voy a seguir trabajando con mis asignaturas de los últimos semestres, termino mi tesis. Pero pocos alumnos son los que se arriesgan a eso. Esa es la realidad, ¿eh? Porque a pesar de que está ahí la posibilidad de que antes de que termine la carrera, de estudiar todas las asignaturas que entienden que se comprende el plan de estudios, puedes empezar a investigar, así contados. Sí hemos tenido casos en el seminario en donde efectivamente empiezan cuando tienen el 80% y cuando terminan la última materia, en unos meses después se están titulando. Pero trabajaron con el asesor todo ese tiempo. No sé si falta información, no sé qué pasa, porque a pesar de que eso los hacemos de conocimiento a los alumnos, pocos son los que se inscriben. Quizás por la carga académica que tengan, no lo sé. Pero eso es algo muy importante. Y bueno, desde luego, como ya les decía, en esa tesis profesional, ¿cuál se busca? Analizar un tema, una problemática específica del derecho, plantear una solución, y bueno, debe ser bajo la dirección de un profesor de la Facultad de Derecho. Aquí necesitamos que sea del área, por ejemplo, de Derecho Civil, pero si no es del área de Derecho Civil, en el caso de Derecho Civil, no me voy a entrar a otros seminarios, porque hay quienes ya no, deben estar dando la cátedra en el área. De nosotros no importa si no es del área. Lo importante es que tenga mínimo 2 años dando ya, siendo de antigüedad como profesor, para que pueda dirigir a un alumno. Mínimo 2 años. Si no tiene 2 años, pues no es factible, porque ahora son los lineamientos que se han aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. Entonces hay que cumplir con esa normatividad. Y bueno, esta forma de titulación abarca 2 partes, la parte escrita, que es el trabajo individual de investigación, y es individual porque también entendemos que en otras facultades les permiten hacer un trabajo de investigación entre 2 o 3 o 4 personas. Aquí sí no, el trabajo es individual, el Consejo Técnico no ha ampliado la gama para que sean 2 o más, porque sí van mucho a preguntar, sobre todo los alumnos que ya tienen 2 o 3 carreras. Entonces dicen, es que en la facultad, bueno, sí, allá, porque lo autorizó el Consejo Técnico. Aquí nosotros el trabajo es individual, no es grupal. Y la parte oral pues ya es frente al examen que el profesional ya propiamente dicho. Aquí el examen no es tan complicado, pero sí es fundamental. El hecho de hacer el trabajo no quiere decir que ya pasé y que ya me voy a titular, porque a muchos piensan, pues si hice el trabajo llevo el 100% de que ya me titulé. No, tienes el 50%, te falta el otro 50% que es el examen. Y el examen se realiza en la presencia de 3 sinodales, son 3 titulares y 2 suplentes, que se les designa desde el inicio para que en el caso de que uno de los titulares no pueda acudir, o por enfermedad, o por trabajo, o por lo que sea, pues no se pueda suspender. Y en el examen se ciñe estrictamente al trabajo de investigación. Pero si el alumno, porque ha habido casos, y yo sí les digo que sí hemos suspendido exámenes, en donde el alumno, quién sabe por qué, no conoce ni siquiera el tema que investigó, no vamos a decir por qué, no conoce el tema, se le pregunta y no maneja. Es como si ahorita acabamos de hablar de la patria potestad y le dice, ¿qué es la patria potestad? Pues no lo sabe. ¿Cómo era la patria potestad en el Código Civil de 1870? Pues no lo sé. Entonces, ¿qué estudió? Y pues su trabajo lo tiene, pero usted no lo sabe. Y bueno, a veces ni siquiera las conclusiones, ¿cómo ven? Ni siquiera al momento, bueno, ¿y qué propone usted? Bueno, pues es que yo pienso, pero no, pero a ver, como siempre se ha dicho, y todavía hace unos días tuvimos un examen donde yo pienso, y saben estrictamente lo que dijo el maestro y con justa razón, es que aquí, cuando en el examen profesional, no se trata de un acto de fe, no es lo que usted piensa, sino lo que debe de ser con argumentación jurídica. No es lo que usted piensa, yo creo, yo siento, no, sino son actos de fe. Las conclusiones tienen una metodología y tienen una fundamentación de acuerdo a su investigación, y tienen un fundamento, un marco teórico en donde están fundamentadas. No es de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, ¿no?
Y bueno, ya en ese examen profesional, pues ya el sínodo determinará si acredita o no. Por eso, fíjense también, en el caso del seminario de Derecho Civil también les hacemos enlaces a los alumnos. Ya está aprobado su trabajo de investigación, ahora tienen que estudiar porque el examen es sobre su trabajo, lo tienen que estudiar para el día del examen. Se le hace la recomendación. Ya si no lo hace, pues es su responsabilidad, pues sí. En algunos que todavía se acercan al seminario, después de que se les aprueba, o en el caso de mis pupilos que yo dirijo en las tesis, ahí sí yo les hago un preexamen. Y entonces sondeo cómo está y le digo, ¿sabe qué? Tiene que estudiar esto, para que se presente con las herramientas necesarias para el examen. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues contribuir tanto a la formación metodológica del alumno como al avance de la investigación en las áreas de conocimiento propias de la Facultad de Derecho, en este caso. Entonces, aquí vean, aquí ya esto lo habíamos explicado más o menos. Ustedes son los que eligen el tema. En algunos seminarios ya están los temas así, estructurados. Nosotros también tenemos en la página de la facultad aparece seminario civil y cuáles son los temas de investigación que se están trabajando y en los cuales se sugiere, no se impone, son sugerencias. Vuelvo a decirles, ustedes pueden escoger el que quieran. Y entonces siempre debe de ser lo que decíamos en el interés, en la experiencia, en la novedad, en la aportación, en la delimitación, en todo es lo que ustedes deseen, porque eso es importante, que estén a gusto trabajando en la investigación. Pues lo primero que les debemos decir, escojan la rama del derecho, escojan la materia y piensen en un tema y reflexionen sobre él. Eso es indiscutible. O sea, esa etapa es fundamental. Si no la pasamos, si no pensamos, ¿qué voy a hacer? Bueno. También yo les digo, en materia del área de derecho civil, si ustedes no han pensado en cuál, pero quiero trabajar sobre familiar, porque familiar me gusta, porque estoy trabajando en un despacho de familia, pero no entiendo por dónde, bueno, entonces acuden con nosotros, platicamos, vemos cuál es su experiencia y los guiamos sobre un tema. O varios, una gama se les coloca, mira, pues de acuerdo a tu actividad que estás haciendo, que te guste, que puedes tener más experiencia, puede ser esta gama que te interese, a ver qué piensas. Y ya entonces los alumnos se interesan, pues sí me gusta este tema, y los vamos viendo para que realmente, si deciden hacer un trabajo de investigación, lo hagan. O sea, los acompañamos, nos tomamos de la mano hasta que termine. Estas son las líneas de investigación que aparecen en la página del seminario, el acogimiento. Bueno, el acogimiento es una figura nueva, se hizo una modificación, más bien se creó una ley específica atendiendo a toda la política de protección de los derechos de las niñas y adolescentes. Y entonces esta figura del acogimiento, que está así como olvidada cuando en Europa está verdaderamente en gran auge, ¿a qué se refiere? Cuando un menor se encuentra en una situación, una niña, un niño o adolescente se queda en una situación de desamparo, se busca que se reciba en una familia de acogimiento. Es diferente a la adopción. En el acogimiento no se le adopta. En el acogimiento el menor, claro que sabe quiénes son sus padres biológicos y solamente lo recibe una familia de acogimiento que quiera apoyar a ese menor dándole o cumpliendo con la obligación alimentaria, custodiándole. No está en ejercicio de la patria potestad, pero claro que tiene facultades para guiarlo, educarlo y formarlo. Se busca que sea temporal para, de una u otra manera, después insertarlo nuevamente en su núcleo familiar, porque se debe de hacer un estudio dentro de toda la familia para ver quién puede tener la mayor posibilidad de tener a ese menor. Y repito, no es adopción, es acogimiento. En Europa ya está toda una sistemática de familias de acogimiento, se les hace toda una investigación y desde luego que ha funcionado muy bien. Y en América Latina también. Nosotros hemos iniciado por esa ley, que además no se le llamó de acogimiento, y entonces pues casi nadie conoce de esa institución, a pesar de que está la ley correspondiente, y apenas vamos, por ahí ya está la publicación en el DIF nacional y en el DIF Distrito Federal, cuántas familias de acogimiento ya tenemos en la Ciudad de México, muy pocas, pero pues ya tenemos. Entonces quiere decir que ya se va a tratar de evitar los niños institucionalizados para pasarlos a familias de acogimiento, pero pues necesitamos muchas, porque hay muchos niños que están en una situación, sea de situación de calle o institucionalizados.
o sea que están en una institución pública o privada. Matrimonios igualitarios, que es lo que dice su compañero, porque todavía tenemos y encontramos serios conflictos en cuanto a las personas, las familias, las autoridades que no les agradan los matrimonios igualitarios. Formas diversas de estructurar una familia en el siglo XXI. Por ejemplo, hay una gran preocupación de que la familia tradicional que nosotros, quizás en donde nosotros nacimos, papá, mamá y los hijos, se está diluyendo por la problemática social, por los problemas familiares, por la causa que sea. Hay una causa enorme de desintegración familiar, y entonces hoy estamos con formas diferentes de estructuración de las familias impensables en el siglo pasado. Problemáticas de la adopción, desde luego tenemos un conflicto grave porque el procedimiento para adopción sigue siendo un poco tardado. En el Estado de México se han hecho algunas modificaciones pensando precisamente en eso. Nosotros pues estamos todavía en veremos si se van a hacer esas modificaciones o no en materia de adopción, porque sí, la forma en que se lleva a veces se vuelve cansado, tedioso, y las personas al final dicen, pues si nunca voy a obtener el certificado de adoptabilidad, pues para qué me coloco en esa situación, ¿no? Y entonces por eso tenemos, mejor ni hablamos, mercados negros, ¿verdad?, de tráfico de infantes. La maternidad gestante es otra, y la maternidad gestante y todos los métodos de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque no tenemos una legislación específica dentro de la Ciudad de México. Algunos estados de la República ya tienen, o sea, han sido pioneros, por ejemplo Tabasco, y hay otros más que ya tienen una normatividad dentro de sus codificaciones, pero la Ciudad de México está así como que renuente por muchos factores. Se han hecho ensayos, se ha habido normatividad, pero no se ha llegado a una reglamentación adecuada en esta área, y eso no quiere decir que no se esté practicando. Entonces, esa problemática que se da en la práctica, por falta de reglamentación, pues requiere de que se trabaje en investigación hasta que se logre entender y comprender, quizás por los legisladores, la importancia de tener una normatividad en esta área. Y bueno, pues a pesar de que los juicios orales en materia civil y familiar son del área procesal, la trabajamos también nosotros por la interrelación que se da en la materia familiar y en la materia civil, en lo que se responde a oralidad. Bueno, estas son las líneas de investigación que tenemos, pero no necesariamente su trabajo de investigación se debe ubicar en cualquiera de ellos. No, les vuelvo a decir, el ámbito es muy amplio. Ay, perdón, me regresé. Ahora bien, ¿qué requisitos tenemos que cumplir para llegar y hacer nuestro registro de tesis? Bueno, primeramente dijimos la carta de terminación de estudios. Si no tenemos la carta de terminación de estudios, pero ya tenemos el avance, entonces una constancia del avance que tenemos, y debe ser mínimo de 80%. Además, también una carta compromiso del asesor, o sea, por eso ustedes buscan el asesor, hablan con él y él se debe de comprometer que los va a asesorar durante todo el procedimiento de la investigación. Hasta el final, cuando ya entreguen su trabajo de investigación, él les debe dar una carta diciendo que a su criterio cumple los requisitos que marca la legislación universitaria y por lo tanto lo presenta el trabajo para su aprobación definitiva al seminario que corresponde. Es el mismo trámite en todos los seminarios, o sea, es idéntico. Y pues pedimos además 2 fotografías porque se les hacen unos tarjetones y se les da de alta. Si ya terminaron la carrera, se les vuelve a dar de alta en el sistema de la facultad para que puedan tener acceso a obtener los libros, llevárselos a su casa, y no solamente a la facultad de aquí, en la biblioteca de la Facultad de Derecho, sino en las bibliotecas de la universidad. Inmediatamente se les da de alta en el sistema y por lo tanto ya pueden ustedes llevar y ingresar y llevarse los libros, que es importante también, no nada más fotocopiarlos, sino también algunas obras que son interesantes, bueno, pues llevarlas a casa, investigarlas con tiempo, con mayor espacio, ¿no? Una vez que se presenta ya toda esa documentación, se revisa el protocolo de investigación y está bien, entonces se les da un oficio en donde se está debidamente registrado en el seminario y ese pasa a la Secretaría General, que lleva el registro de todos los trabajos de investigación que se están llevando.
y él ya les da un oficio formal en donde dice que quedó debidamente inscrito su trabajo. A partir de esa fecha que aparece en ese escrito se cuenta con 2 años, pero 2 años es mucho para hacer un trabajo de investigación. Yo les quiero decir que los alumnos del sistema de universidad abierta terminan en menos de 6 meses. La verdad, o sea, se dedican a hacer el trabajo y yo les digo a nuestros alumnos del sistema escolarizado ¿qué pasó? ¿Cómo va a ser posible que ustedes estén dedicados a estudiar nada más, no trabajan y se tardan 2 años? Aquí tengo 2 años, no debiese. Es un plazo que ha fijado la facultad para no guardarles el tiempo ni generar un perjuicio al alumno. Pero la realidad de las cosas es que un máximo de 6 meses, así un máximo debiese salir cada trabajo de investigación. Y no es necesario dedicarse 100%, me queda claro, pero no lo hacemos, ¿verdad? O sea, ahí volvemos a lo mismo, orden y disciplina es fundamental en la investigación. Bueno, aquí aparecen todos los requisitos. El horario en el que los atendemos en la facultad, en el seminario de Derecho Civil, es de 9 a 3, se supone que es todos los seminarios igual, y de las 5 a las 8. Y bueno, a través de esa atención, repito, siempre estará alguien para atenderlo, normalmente estoy yo, en el caso del seminario civil. Dejamos abierto, que ustedes saben, pueden entrar a la página de la facultad y verificar del seminario cuál es su teléfono y preguntar el horario en que los atienden. Algunos seminarios lo hacen bajo estricta cita. Bueno, pues hay que cumplir con ese requisito, ¿no? En el caso de nosotros es horario, normalmente es corrido, aquí les pusimos para dejar un espacio del horario de la comida y pueden llegar y ahí les damos la asesoría pertinente. Bueno, aquí ya dijimos, debe contactar a los... ¿Dónde encuentro a los asesores? Bueno, la regla general es que ustedes pueden ir a los horarios disponibles en la página de la Facultad de Derecho y si van a escoger de Derecho Penal, ver qué maestro está en Derecho Penal y pueden acudir con cualquiera y cualquiera lo debe de atender. Esa es la regla. Sí, yo lo sé. Y entonces, pero si no fuese, les repito, en el área de civil no tengan duda de acudir con nosotros. Y nosotros buscamos al profesor, porque nosotros íbamos, no se lo imponemos, para que tampoco se desquite con el alumno, ¿verdad? Le decimos, bueno, queremos, que, porque ninguno se desquitaría, pero bueno, pero le decimos, queremos que nos apoye, queremos que con este alumno que lo ha encontrado asesor y ha escogido esta forma de titulación. Y normalmente los maestros son amables y nos apoyan. No hemos tenido ningún problema con ninguno en materia civil. Bueno, aquí ya entramos al protocolo. Vean, justificación, objetivos de la investigación, marco teórico. Les repito, todo esto en el formato se los enviamos por correo. Si ustedes dejan sus correos, ¿no les dieron papelitos hoy para la entrada? Sí. Y dejan su correo, yo los puedo pedir y el que me diga, le podemos mandar por si quieren tenerlo, ¿no? Y entonces los enviamos el lunes, porque, para que tengan ese formato. Y va con esta estructura. Y va no solamente el rubro, sino que deben colocar en cada parte. O sea, les va siguiendo de guía. Y ese le sirve para todas las asignaturas, toda la materia. Bien. Perdón, en la justificación, bueno, ¿qué pretendemos? En el caso que pusimos de que fue la patria potestad, ¿qué nos lleva a realizar esta investigación? Bueno, pues que estamos viendo que la denominación ya no se ajusta a una realidad y por lo tanto, pues vamos a tratar de investigar sobre el tema para ver si opera o no un cambio en él. Entonces vamos a justificar qué nos lleva a realizar la investigación, lo que se pretende, lo que pretendemos alcanzar, lograr. Y bueno, después vienen los objetivos. Estos objetivos se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. Describen en términos generales la finalidad de la investigación y complementan, en los específicos complementan o delimitan el trabajo. Fíjense que a veces se espantan cuando dicen, hay un protocolo de investigación, yo no puedo.
sí pueden. Por eso les mandamos el formato para que ustedes, y si tienen unas dudas, todavía nosotros les decimos, si tiene dudas de que no sabe qué colocar ahí, acude al seminario y le apoyamos. O sea, vean ustedes cómo no es tan complicado. Bueno, en el marco teórico se presenta de manera detallada y organizada cada uno de los conceptos a emplear y las teorías a seguir para el desarrollo de los objetivos, desde el planteamiento del problema, una adecuada interpretación de los resultados, hasta la elaboración de las conclusiones. Y bueno, aquí ustedes van a ver también que debemos de plantear una hipótesis, y ahí entonces nuestra hipótesis, no se preocupen si puede ser errónea, porque es algo que nosotros hemos visto en la práctica, que nos ha surgido la duda, y nosotros la planteamos y la vamos a confirmar o no con la investigación. Por eso es una hipótesis. ¿Perdón? Entonces puedo hacer una tesis en la que mi tesis al final no está confirmada, no está comprobada. Así se puede... Si se llega a esa conclusión, puedo llegar a eso. ¿Puedo llegar a esa conclusión de una tesis no comprobada? Sí, la hipótesis no fue válida. No necesariamente tengo que hacer una tesis que tenga por conclusión que fue comprobada. Sí, ¿no? Ok. El marco metodológico, bueno, es la parte de la tesis que proporciona los detalles de cómo se realizó la investigación y su contexto, por ello su redacción debe ser clara, precisa y organizada. La metodología es uno de los aspectos importantes a considerar para el desarrollo de una tesis, ya que permite demostrar cómo se realizaron los hallazgos, los análisis de datos y su interpretación. En el marco metodológico se acostumbra a dar gran cantidad de detalles acerca de cómo se realizó la investigación o cómo se va a realizar, con el fin de que pueda ser replicable por otras personas. Efectivamente, ¿quién se los va a replicar? En primer término, cuando lleguemos al examen. Pero aún así, cuando nosotros presentamos un trabajo de investigación y nosotros tenemos una tesis, puede no coincidir con el sínodo, y eso no va a generar que yo repruebe el examen, sino que se le deja la posibilidad, aunque yo no comparta esa idea, se le deja la posibilidad, por eso es una tesis, de que defienda sus argumentaciones, sus conclusiones. Si las defiende bien, porque imagínense, aquí pueden estar, y hemos encontrado casos, claro, en el matrimonio igualitario, que han trabajado ese tema. Y entonces, cuando se empezó apenas a hablar del matrimonio igualitario, hubo quien dijo, yo no estoy de acuerdo en eso. O en la adopción de las personas del mismo sexo. No, yo no estoy de acuerdo en eso, porque eso genera esto, etc. Y yo no estoy de acuerdo, dijo el sínodo, o un miembro del sínodo. Sí, pero el alumno dio sus puntos de vista, los argumentó, fundamentó con el análisis y estudio de dictámenes periciales, con la opinión de la Corte, con todo eso, y determinó sí a la adopción de las personas del mismo sexo. ¿Qué pasó? Acreditó indiscutiblemente que ese es su criterio, que está bien fundamentado, no hay discusión. Yo, en lo personal, puedo no tener esa misma coincidencia, pero se debe respetar, porque por eso es un trabajo de investigación. Si no, sería inútil investigar o no. Eso podría contribuir para actualizar los códigos, la Constitución. Así es. Lo que, miren, les voy a decir, el trabajo de investigación en el caso de las tesis resulta importante. ¿Por qué? Porque actualmente, y eso es algo que ustedes deben tomar en cuenta, se suben en línea. Todas las tesis ahora las podemos checar, verificar, y no solamente en México, sino a nivel internacional. O sea, es un trabajo que ustedes lo van a ver siempre. Siempre. Y alguien puede un día invocar las opiniones que ustedes viertan en ese trabajo de investigación. O sea, van a trascender. Si haces, digo, eso no quiere decir que no trascender. Si tú haces otras formas de titulación que no es por tesis, no están tus trabajos en línea. ¿Cuál es el trabajo? Si fuiste por diplomado, pues ya, te titulaste y punto. En cambio, por tesis, siempre va a estar su trabajo ahí. Siempre. Hay un registro en la Universidad Nacional Autónoma de México donde aparecen las tesis de todas las áreas. O
Ustedes declaran derecho y aparecen todas las de derecho que ya están en línea, y ahí han capturado casi todas, y entonces aparece por autor o por tema, y pueden ser consultadas a nivel nacional y a nivel mundial. Así es de que, claro, que si algún legislador preocupado por el tema quiere verificar, pues puede entrar a eso y ver qué se ha escrito, qué han opinado al hacerse tesis de especialidad, maestría y doctorado, los estudiosos de esa área. Y claro, lo pueden invocar. Ya ha habido casos en ese sentido. ¿Queda claro? Bien. Perdón, Sí. Entonces, digamos, perdón que interrumpe, tal vez no tenga caso el asunto a tratar, pero así es como poco a poco también se fue dando este cambio en la constitución política basado en algunos argumentos de alguna tesis de alguien, Sí. donde se abrogan o se derogan ciertas Sí. cosas. Así fue como se logró esta modificación en la constitución. No necesariamente, porque miren, también he de decirles que el trabajo legislativo y los asesores de los diputados y senadores, Sí. pues es así como que una cuestión independiente, ¿no? Y ellos pueden sí o no tomarlo en cuenta, pero sí hemos visto que ahora sí han tomado y revisan las tesis que están en línea, o sea, porque todo ese trabajo, por eso ahora, fíjense, y les digo el compromiso, porque llegan al seminario y dicen, ya mi asesor me lo aprobó, y lo leo, no voy a hablar, y lo leo y digo, pero qué barbaridad, aquí esto hay que corregir, y entonces les digo, ¿saben qué? Que hay que corregir esto. Y el alumno se desespera y me dice, ¿pero por qué? Y le voy a decir, ¿por qué? Porque su trabajo va a estar en línea y qué vergüenza que tenga errores ortográficos, qué vergüenza, o sea, y así nos van a criticar, o sea, nos exhibimos. Porque si antes, a ver quién la consulta, pues sí, era casi, pues a ver quién, alguien que iba físicamente a revisarla en hoja, pero hoy la revisas electrónica, completita desde el inicio hasta el final. Entonces, pues tiene que ser un trabajo digno, serio, y sí creo que lo hemos logrado y que lo estamos trabajando con los asesores y con los alumnos, de que comprendan y entiendan de que su trabajo siempre va a estar, siempre, o sea, nadie lo va a bajar de la página de la UNAM, siempre, en el momento en que lo suben electrónicamente y pasa al sistema de bibliotecas, ya está en línea. Y además eso les garantiza que el derecho de autor, porque así ni el asesor ni nadie que alguien lea y diga, ah, pues esto es novedoso y me lo adjudico, pues el alumno puede decir, no, momentito, el que lo propuso fui yo, y ahí está ya. Así es de que tengo un derecho de preferencia y tengo la forma de acreditar que es producto de un trabajo de investigación para titulación. ¿O no? Están en línea. Bien. Entonces, las conclusiones es un tema que también les cuesta mucho trabajo a los alumnos llegar a eso. Hacer las conclusiones hemos visto que es el meollo o el problema o el talón de Aquiles del investigador a nivel licenciatura cuando está haciendo el trabajo de investigación para titulación. ¿Por qué? Dicen, ya no sé, yo ya investigué, ya está ahí todo, pero ya no sé qué voy a hacer. No, pues como que tenemos que llegar a las conclusiones y entonces son razonamientos cortos, porque a veces hacen a renglón seguido y páginas de conclusiones. No, son realmente razonamientos cortos, pequeños, en donde se va determinando cuál fue el resultado de la investigación. Desde luego, en el ejemplo que pusimos, patria potestad, pues entonces vamos a dar un concepto, iniciamos en la conclusión después de todo lo investigado, ¿qué es la patria potestad? Ya no es lo que dicen los autores, de acuerdo a la realidad social, a lo que usted investigó, a lo que usted encontró, ¿qué es la patria potestad? ¿Cómo está regulada? ¿Está bien o está mal? Ahí lo tiene que decir. ¿Y qué propone? Mínimo en esos contextos. Claro que puede tener, históricamente se lo entendió así, cambió en la Edad Media así, todo eso es el resultado de su investigación y actualmente debe de ser de esta manera. Y mi propuesta sería, y ahí va, en las conclusiones, o sea, muy sintético, ya no es ampliarse y de explayarse tanto que después ya no sabemos ni qué quería decir, cuáles eran sus conclusiones finales, y desde luego lo que decía su compañero, se comprobó o no la hipótesis planteada. ¿No? Disculpe, maestra, por decirlo que ahorita eso que está diciendo de las conclusiones podría ser muy sintetizado, como de una cuartilla o menos de una cuartilla.
Sí, normalmente las enumeramos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, pero yo creo que entre de 8 o 10, no más. Hay algunas tesis que tienen ni 20 conclusiones, y 25 conclusiones. No, si no vas a trasladar todo ahí, no, excepto que sea realmente un trabajo muy largo, muy amplio, bueno, pues sí, pero si no es así. Bueno, más o menos así se hace el contenido. La bibliografía también es otro problema que encontramos, la organizan de diferente manera. Y aquí les quiero decir que los lineamientos de investigación que se llevan, los lineamientos editoriales son los que emite el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ustedes lo encuentran en la página de internet, así lineamientos de investigación del Instituto, lineamientos editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Estado, se despliega la información. Siguiendo esos lineamientos es cómo se debe de realizar el trabajo de investigación de la tesis. Ahí les dice cómo citar en pie de página, cómo arreglar y cómo estructurar la bibliografía, que es en esta estructura. Aquí les puse un ejemplo, empezando por autor, apellido paterno, materno, coma y nombre, coma, el título. Ya no es como lo teníamos tradicional, puntos y puntos, no, sino en esta estructura y la página. Esta es la bibliografía y así lo citamos cuando hacemos la cita al pie de página. Cuando ya hacemos la bibliografía general le quitamos el número de página, eso ya no aparece, nada más hasta el año. En la bibliografía final, cuando citamos en la nota al pie de página, esos son los datos que deben de aparecer. La primera vez que citamos. Después ya vamos con OBSID, IBIDEN o IDEN, dependiendo del caso, que ahorita vamos a ver rápidamente para que ustedes se den una idea. Las revistas también tienen distinta forma de estructurarse. Entonces vean aquí, está un ejemplo también. Empezamos igual por apellido paterno, materno y nombre, porque todas las revistas, en las revistas se escriben autores. Y entonces la revista puede tener 10 artículos y entonces tengo que poner a qué autor o de qué artículo me estoy refiriendo, que estoy citando, cuál fue el que consulté, y por eso tenemos que poner el nombre del autor y con todos estos datos, porque tiene mayores, se les hace a veces complejas las revistas y por eso muchos ni siquiera las consultan, y si las consultan no las colocan porque encuentran una limitante de no saber cómo citarlas, pero es muy sencillo, vean, no tiene problema. Empezamos igual autor y el nombre del título del artículo, la revista, en este caso el Boletín Mexicano del Derecho Comparado, el lugar de donde se emite, el número de serie, el tomo y la fecha, y obviamente las páginas que tiene el artículo, y en su caso ya cuando citamos al pie de página, de qué página estamos tomando esos conceptos que estamos invocando en nuestro trabajo de investigación. La jurisprudencia también se debe de citar. Nunca olviden, en un trabajo de investigación deben de buscarse las jurisprudencias aplicables. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando, si antes eran importantes, hoy son más. ¿Por qué? Porque a veces en las opiniones jurisprudenciales no solamente se interpreta, sino además la legislación, sino además se trae a colación o se aplica a un caso en particular lo que llamamos hoy la convencionalidad, es decir, los pactos internacionales que México ha celebrado sobre el tema que se esté trabajando. Y eso entonces a veces cambia la opinión que podamos tener sobre una institución. Entonces, hoy por hoy no podemos dejar de lado checar las jurisprudencias, y no solamente en un trabajo de investigación, sino también en un juicio, en un procedimiento. Si estoy tratando un tema por ejemplo, de pérdida de la parte potestad, tengo que ver las tesis jurisprudenciales, las de la 10ª época, que es la última en la que estamos trabajando. Y si no hay de la 10ª época, bueno, pues de la 9ª, pues de la 8ª, pero las últimas, las más recientes. Y solamente tomar las históricas cuando son necesarias y no ha habido un cambio de criterio jurisprudencial. Pero la regla general es que debemos tocar las últimas, las de la 10ª época, las de la 9ª, las de la 8ª, y repito, las de anteriores solamente para históricamente fundarnos si no ha habido cambio.
Aquí está un ejemplo de cómo las citamos, en dónde las encontramos tradicionalmente. Y normalmente, fíjense, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha allanado el problema, porque ya nos aparecen todos los datos en la página. O sea, ya ni siquiera nosotros tenemos que ver qué dice el semanario, no, ni qué fecha tiene, no, ya vienen todos los datos y de ahí nada más los estructuramos. En otras épocas era para que les cuento. ¿Se acuerdan de esos libros, los que tan gruesos, tan terribles, ¿verdad? Que además los publicaban y entonces tendríamos que ver? No, pues hoy electrónicamente, automáticamente aparece, y es más hasta por materia, por el tema que estoy trabajando. O sea, ya no es como que a ver dónde encontraré esta tesis y hojas y hojas. No, ya todo está sistematizado. Entonces, no invocarla es verdaderamente imperdonable. Ya no estoy trabajando. Ahora, una recomendación que también es un error que siempre se comete. Se invoca una tesis jurisprudencial y como está fácil, la copiamos y la pegamos. Eso es lo que se hace. Bueno, pierde valor el trabajo de investigación si nada más estamos copiando las tesis jurisprudenciales. ¿Qué tenemos que hacer? Analizarla y emitir una opinión. No puede dejarse así nada más la opinión de la Corte, porque también puede haber un criterio que quizás nosotros, de acuerdo a la investigación que estamos haciendo, resulte incorrecto, inadecuado, porque también se equivocan. Entonces, si yo estoy investigando y veo que como que no tiene en el contexto, no es adecuado lo que ha emitido, pues también lo tengo que criticar. O si es correcto, bueno, muy bien, porque amplía, porque mejora los requisitos o interpreta adecuadamente la institución, pues también lo tengo que comentar. Pero no basta y sobra con decir, se me hace correcta la opinión de la Corte. ¿Por qué? ¿Por qué se le hace correcta? Porque ese es un vicio, se me hace correcta o es incorrecta. Pero ¿cuáles son los razonamientos? La argumentación, sí. Sí, en este caso, maestra, ¿sería recomendable la tesis o la jurisprudencia textual o nada más el rubro y hacer el comentario o la reflexión en este caso? Puede hacerse de las dos formas. Sí da mejor estructura el que nada más, el que se hace la crítica y se envía a que el lector la verifique, o sea, colocando los datos, ¿verdad? Porque sí se da cuenta tanto el asesor como las personas que vayan a revisar un trabajo, que es un trabajo serio. Es decir, que realmente se tomó la amabilidad de leerla completa y de dar la opinión y argumentación en favor o en contra. Repito, porque es muy fácil nada más copiar y pegar, y eso ahí, a ver qué opina el que la lea. No. Sí, pues si el que está investigando es el alumno. Gracias. La hemerografía, bueno, pues también aquí es muy amplio, son diarios, revistas, gacetas, todo lo que ustedes encuentren, porque también se ha dejado, hoy vemos en la práctica de lado, la hemerografía, pero hay opiniones trascendentes que se hacen en los diarios, en las revistas, en algunas gacetas, en boletines internos de alguna dependencia que resultan interesantes y sin embargo ya no se invocan. Bien. Aquí, esta es otra recomendación de cómo citar un artículo de periódico, porque, repito, aunque ya casi no lo invoca. ¿Por qué? Porque ahora también tenemos lo electrónico. O sea, no solamente tenemos el periódico físico, sino el electrónico. Y entonces en el electrónico aparecen los datos. Bien. Aquí nada más hacemos recomendaciones de cómo se citan las revistas, nuevamente para que ustedes puedan tener una gama más referenciada de los trabajos de investigación. En las referencias electrónicas siempre se debe de utilizar la página, o sea, si se baja la página tal y cual aparece electrónica, o sea, para que las personas que deseen checar ese vínculo electrónico lo puedan hacer. Y nos hemos llevado sorpresas que a veces pues no están correctos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Digo, ahí no tenemos mucho problema porque si se copia directo, pero a veces algún movimiento les genera y entonces ya se pierde, entonces hay que verificarlo. Pero lo que siempre hay que colocar es entre corchetes la fecha de
que se consultó, porque algunos artículos que están en línea los bajan. Pero en la fecha en que estamos nosotros consultando, por lo menos si se hubiese una investigación, o se hace una investigación, pues se sepa en qué fecha estaba en línea. Si no se coloca la fecha de consulta, se rechaza el trabajo de investigación. Y a veces alguien dice, ¿pero por qué? Pues por eso le falta el que me diga todas esas páginas de internet que usted verificó y que consultó, ¿cuándo las consultó? Antes no se les... Pero le repito, esto aparece en los lineamientos. Bueno, en las notas de pie de página, desde luego, tenemos ahí que necesariamente dar el crédito al autor que consultamos. Si estamos transcribiendo una idea de un autor, pues es respetar sus derechos de autor, y eso me lleva a hacer la referencia en una nota de pie de página, porque estoy copiando textualmente el concepto, las características, los elementos o la idea del autor íntegramente. Y si no es así, si nada más estoy haciendo una referencia o requiero que verifiquen ese autor, pues entonces dependerá colocarle confróntese. Por ejemplo, si yo digo varios autores definen a la patria potestad de la siguiente manera, Constitución del derecho familiar, etcétera, etcétera, entonces quiero que vean los autores porque no quiero citar a todos, entonces pongo la abreviatura confróntese, CFR, y pongo los diferentes autores que el lector podrá verificar que esos autores todos coinciden de la misma manera en definir a la patria potestad de esa forma. ¿Me explico? Ahora, si el autor tiene si la obra tiene varios autores, hay que colocar la abreviatura et al, porque a veces son 5 o 6 autores y hay el error cuando colocan en su trabajo de investigación todos los autores. No hace falta, es nada más colocar el primero y después esta abreviatura para que se entienda que hay otros autores. Ya que quiera verificarlo, pues lo busca. Lo mismo si tenemos varios tomos, bueno, vean ustedes aquí el ejemplo de cómo debemos de citar cuando tenemos varios tomos. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, etc. Por ejemplo, no sé, la enciclopedia jurídica Omeva, pues, ¿cuántos tomos tiene? Tengo que referirme al tomo que consulté. Y en ese todavía, ahora se pide qué letra es. No solamente tomo 15, letra Z, por ejemplo, ¿no? Z o YZ. Las obras colectivas también, aquí tenemos una circunstancia, hoy tenemos muchas obras colectivas que antes no teníamos tantas. Entonces también es importante verificar cómo se cita, porque por esos detalles, ustedes dirán, ¿por esos detalles me lo regresa el seminario? Sí. Sí, porque les vuelvo a comentar, el trabajo está en línea y tiene que cumplir los lineamientos editoriales mínimos e indispensables. Entonces hoy no se deja pasar, o sea, no se pasa por alto el que no se cite adecuadamente. Dentro de su metodología, su tema de investigación, escribe bien, todo ve, pero hay un serio error en la forma de citar, no puede pasar el trabajo. Tiene que adecuarse a esos lineamientos. Pero les digo, es muy fácil teniendo a la mano esos lineamientos, los imprimen y ténganlos a la mano, para no tardarnos mucho en estos temas. Ahora, esta que les coloco aquí son las, vamos a decir, las abreviaturas más comunes dentro de un trabajo de investigación. De esta manera, ustedes teniendo también a la mano su tarjetita de las formas de abreviatura, pues nos sirve mucho cuando estamos trabajando, solo deben de tener siempre a la mano o en una, ya dijimos, en una forma electrónica, para que en el momento que estamos escribiendo y citando podamos utilizar las abreviaturas adecuadas. Esto solamente se aprende haciéndolo.
O sea, no es necesario que estemos aprendiendo como antes, ¿se acuerdan? En la materia de taller y redacción, los que cursaron el sistema de CCH, del Colegio de Ciencias Humanidades, el maestro de taller y redacción que decía, se las aprende completitas y de memoria, porque necesito que me las digan, y el examen era así, en técnicas de investigación documental. Pues hoy no es necesario, simplemente tengo mi carpeta electrónica de las abreviaturas, estoy escribiendo y de acuerdo a lo que vaya necesitando, pues voy poniendo mi abreviatura. Todas esas son las básicas que debemos de tener a mano. Las que más utilizamos es OPCIT, o pericitate, que significa, o sea, opacitada, IBIDEN e IDEN, que también son las más citadas. La de páginas, que siempre la usamos, la P sola, que significa página con el punto, PP, la doble P me implica que es plural, o sea, son varias páginas. Entonces, esos más o menos son las más básicas que utilizamos siempre en las notas de pie de página. Son las que así que no podemos olvidar. Unas recomendaciones que tenemos que tener: el índice debe tener exactamente el número correcto de páginas donde empieza cada punto. Si dijimos concepto ¿qué decíamos? De patria potestad, ¿en dónde inicia el concepto de patria potestad? Porque a veces lo que sucede, fíjense, vamos escribiendo, después nos mandan a hacer modificaciones, hicimos nuestro índice y nadie se percata que las páginas que aparecen en el índice ya cambiaron, y entonces ya no hay esa coincidencia. Entonces, siempre que terminamos de hacer toda modificación al trabajo y ya vamos a imprimir, antes de imprimir hay que checar exactamente que el índice, el número de páginas que aparece en el índice coincida en donde aparece y donde se inicia cada tema. ¿Y por qué les hago esta recomendación? Bueno, es incorrecto, eso no pierde validez al trabajo de investigación, pero les va a ocasionar una regañada terrible el día del examen. Porque ese detalle se lo puede verificar un maestro y le va a decir, oiga, su trabajo no tiene una correcta estructuración, ¿no? No sería causa de reprobar el examen, pero pues es medio brusco que nadie se dio cuenta, ni el asesor, ni el seminario, y llegan al examen y entonces ahí les plantean sus deficiencias. Bueno, en la introducción, normalmente esperamos al final de la introducción para que se pueda redactar haciendo de manera sintética de qué va a tratar el trabajo. Y finalmente, quizás en la parte final de la introducción, a lo que llegamos. Si se acreditó o no, si se demostró o no la hipótesis. Y esta introducción nunca va enumerada con número arábigo, sino va con número romano. Entonces, la introducción va enumerada con número romano y el número arábigo empieza cuando inicia el primer capítulo. El índice no se enumera. Los agradecimientos no van numeradas, son hojas sin numeración. Aquí vean, ya les pongo en forma sintética, las conclusiones son argumentos concretos relativos a la propuesta final de su trabajo de investigación, de 5 a 6 líneas, una idea por conclusión, y se enumeran de la siguiente manera: primera, segunda, tercera, cuarta. Hay quienes lo hacen ordinario, bueno, si así quieren, pero bueno, la regla general es así. Y en la carátula, desde luego, del trabajo de investigación, pues debe de decir los datos generales, que ya sabemos: título de la obra, el autor, o sea, el alumno, pero sí debe decir tesis que para optar por el título de licenciado en Derecho presenta, para optar, no para obtener, porque no se obtiene el título nada más con el trabajo de investigación, sino se hace el trabajo de investigación y en ese momento se opta por el título porque falta el examen. ¿Sí? Bueno, se debe de revisar las reglas generales de redacción. ¿Qué tenemos que tener? Pues ya eso es muy fácil, colocarlo en el programa de la computadora para que verifique, hacer una revisión general de que no haya faltas de ortografía, que se eviten muletillas. Eso es muy fundamental porque todavía encontramos, pues ya no debiese existir, pero encontramos en los trabajos de investigación esa problemática. Entonces,
Eso, si no se lo dice su asesor, pues ustedes de mutuo propio saben que una regla de todo trabajo de investigación es que no tenga faltas de ortografía y que además se eviten las muletillas, es decir, las palabras repetidas constantes. A veces en una hoja encontramos y se determinó, y se determinó, y se determinó, y se determinó, y bueno, pues para 8 veces la repetición de la palabra se determinó, por ejemplo, ¿no? O se regula, se regula, se regula, se regula, ¿no? Esas son las muletillas. Bueno, aquí por ejemplo está la página, cómo se debe descargar de los lineamientos editoriales para la facultad y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cualquiera de los dos son fundamentales para escribir un trabajo de investigación. Y bueno, no vamos a repetir todos los lineamientos, son más o menos las reglas que les hemos dado para que ustedes tengan una idea de qué hacer dentro de su trabajo de investigación. Bueno, ¿alguna duda? He escuchado la opinión de que si el tema que se plantea tiene poca bibliografía, es novedoso, tiene nada más 4 o 5 libros que se pueden identificar como fuente bibliográfica, que entonces la tesis no es viable, que se meta uno, que tiene que elegir uno un tema donde haya mucha bibliografía. No, no necesariamente, no, yo creo que es una equivocación, no. Realmente, miren, podemos tener bibliografía especializada sobre el tema que estamos trabajando y bibliografía general. O sea, sí puedo tener de bibliografía especializada, por ejemplo, si ustedes verifican acogimiento, que es una de las líneas de investigación que dijimos que tenemos en el seminario, encontramos que ¿quién ha escrito sobre acogimiento en la Ciudad de México? O sea, en México, si no hay acogimiento. Entonces van ustedes a encontrar quizás 1 o 2 artículos, no hay más de acogimiento. Por ejemplo, usted dice, ¿ya no voy a escribir sobre acogimiento? Pues no, porque entonces tengo que ver, esta es la bibliografía especializada, las 2 obras que encuentro, 3 o 4, pero tengo unas obras generales que se refieren al tratamiento de los menores, no llamándole acogimiento, pero que se refieren. Entonces voy de obras generales, obras especializadas, y lo mismo, artículos generales, artículos que sean escritos específicamente, y luego traigo a colación toda la bibliografía extranjera. Entonces, yo no creo que en materia de derecho no tengamos mínimo unos 20 libros unidos entre especializados y generales que nos sirvan. Y jurisprudencias, y no solamente obras, sino las legislaciones nacionales y extranjeras. Entonces, no creo en la materia jurídica, tenemos muchísimo, hay mucho escrito. Para ir, creo, teniendo un mayor marco referencial, yo les sugiero que acudan, porque como que queda olvidada, la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, ustedes van a encontrar ahí artículos, libros, especializados en el área del derecho en general, y entonces pues van a ver que no es cierto que nada más tenemos 2. Aquí en la facultad podemos tener menos, pero allá está más amplia la gama. Creo que es una buena biblioteca. La de la facultad también, o sea, hoy aquí en la facultad yo creo que ha sido poco explotada toda la gama de obras que tenemos. O sea, nada más nos quedamos con que, pues solamente estos libros están en el anaquel. Tenemos el área de jurisprudencia, tenemos el área de artículos, el de hemerográfica, en fin, los históricos es verdaderamente un ejemplo, y no solamente nacional, sino tenemos toda el área internacional. O sea, sí hay que checarlo. La biblioteca está muy buena, nuestra biblioteca, pero si todavía, vamos, no la entendemos, no la comprendemos, bueno, pues estamos en el instituto, que es también muy amplio. Entonces yo creo que con esas 2, ¿para qué quieren más? ¿Alguna duda más? Maestra, buenos días. Sí. 3 cuestiones. ¿Hay algún mínimo, hay un mínimo de hojas para la tesis? Sí, se me pasó a decirles, miren, mínimo deben ser para el trabajo de investigación serio dentro de, para opción al título de licenciatura, son 100 páginas, mínimo.
menos no, veía el otro día una tesis, no les digo de qué universidad, no de aquí, sino de otra, no de México, de otro país, y eran 40 hojas la tesis, y yo digo, pues 40 hojas, pues es una tesis, es tesina, ¿no? Cambia la estructura, entonces realmente mínimo 100, de ahí lo que quiero. Hemos tenido de 200, de 300, bueno, hasta de 400 de licenciatura, que dice uno, bueno, pues hizo un trabajo titánico, pero bueno, pero mínimo 100. Maestra, para presentar el examen profesional, ¿es una sola opción? ¿Cómo? O sea, ¿puedo presentar el examen si dado momento lo repruebo en otra ocasión o es una sola oportunidad? Sí, no. Miren, el examen no se les coloca reprobado. Sí, hay que aclarar. En el acta que se levanta, jamás se le pone reprobado. ¿Qué es lo que debe de aparecer ahí? Se suspende el examen. La suspensión del examen implica que se le otorga al alumno 6 meses para que vaya a estudiar y regrese. Y se hace la evaluación nuevamente con el mismo sínodo. El sínodo no debe de cambiar. O sea, los mismos maestros que lo examinaron y suspendieron el examen son los que van a estar presentes dentro de 6 meses. La última duda, maestra. Si yo opto por la opción de tesis y se me hace difícil, ¿puedo cambiar a otra opción de titulación? Sí puede. El trámite que se tiene que hacer es dar de baja, así como ya vimos todo el procedimiento, di de alta el trabajo, quedó inscrito en la Secretaría General, quedó inscrito en el seminario, entonces el alumno tiene que presentar un escrito de baja, así se llama, y entonces presenta y dice por razones, puede poner sus razones, por razones laborales, porque ya me inscribí al diplomado, porque ya no puedo con la investigación, la causa la puede fundar, o sea, tampoco se le dice no ponga usted eso, lo que quiera, lo que realmente usted lo puede colocar, ¿eh? Porque he visto casos en donde llegan, porque no encuentra mi asesor, pues está bien, coloque así, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? ¿No? Pues sí. Si el alumno, o sea, yo digo que no se les debe de guardar, pues es su derecho, si le está colocando ahí la razón, pues colóquela. ¿Y qué hacemos? Pues entonces se procede el seminario a dar de baja y seguir el oficio a la Secretaría General para que le den de baja. Perfecto, muy ¿Sí? amable. Y puede irse por otra vía. Lo que no puede hacer es inscribirse a las dos, o sea, estar en las dos, eso sí no. O sea, si optó por la tesis y luego va y se inscribe al seminario, al diplomado, inmediatamente le dicen, y sí se lo dicen cuando se inscribe el diploma, porque ya tuvimos casos en que está inscrito en las dos y termina y le dicen no se puede titular por ninguna de las dos. No pueden estar las dos vías autorizadas. Si usted ya se decidió, porque ya se desistió después de 1 año y medio de no terminar el trabajo recepcional de investigación, entonces dice usted, pues en 6 meses ahora voy a terminar el diplomado, tiene que darse de baja. Porque si no lo hace, no le van a autorizar la titulación. Pues eso es muy importante, sí tiene que darse de baja. O lo mismo, también va en el diplomado y lleva 2 módulos reprobados. Y haciendo cuentas ya no acreditó el diplomado para titulación. Le van a dar su constancia de que estuvo en un diplomado, pero no para titulación. Puede pasarse al ámbito de realizar tesis, sí. Tiene que entonces solicitar que en lo que se refiere al diplomado deja de estar acudiendo al diplomado para titulación, sino simplemente como ampliar conocimientos, que eso es lo que le van a dar su constancia de un diplomado, pero no para titulación, y entonces inscribe su trabajo recepcional, sí puede hacerlo. Ahora hoy tenemos también de alto rendimiento, otras formas de titulación. Informe académico. ¿Mande? Informe académico. No. O sea, sí. Precisamente esa es mi duda, maestra. ¿Qué pasa con el trabajo que es por escrito en la forma de totalidad de créditos y alto rendimiento académico? Donde se supone que no debes presentar un trabajo por escrito, pero sí lo tienes que presentar de hecho. Miren. ¿Qué les podría decir ahí? Miren, efectivamente los lineamientos señalan que no debe de presentarse por escrito, pero se les deja, en ese caso el alumno debe de ser, cumpliendo los requisitos de
un promedio de 9 en adelante, además no haber tenido, creo que reprobadas algunas asignaturas, ni haber tenido tantos NPs. Entonces, él pasa a un trámite más sencillo, dicen, para titularse. En esta situación, el alumno le nombran 3 sinodales y 2 suplentes, igual, para su examen, y le fijan la fecha. Por ejemplo, le dicen su fecha de examen, quizás se le dicen ya desde el inicio, su fecha de examen es el día 6 de agosto, por decir algo. Él presentó su solicitud el día de hoy, y en 2 o 3 días le dan el oficio, y le dicen, aquí está, usted tiene fecha de examen 6 de agosto. Tiene que ir con los 3 maestros designados como titulares para que cada uno de ellos le dé un tema de investigación sobre el cual usted va a trabajar y va a investigar, y son los temas a los cuales se va a someter para el examen. Bueno, no voy a decir, ahí lo que pasa es que cada maestro puede ser de diferente área. Es decir, le pueden haber designado uno de Derecho Civil o de Derecho Familiar, otro de Mercantil y uno de Fiscal, o uno de Penal. Entonces, fíjense cómo se le complica la existencia para el alumno desde mi punto de vista. Porque le dice el maestro de Penal, bueno, pues mi tema es este penal. El de Derecho Familiar le dice, pues ¿sabe qué? Para mí, acogimiento. ¿Y el cuál otro les dije? El de Fiscal, pues usted va a hablar sobre el impuesto sobre la renta. ¿Qué no es más sencillo escoger un tema de derecho civil, patria potestad, y yo voy a hacer todo de patria potestad, y yo voy a estudiar la patria potestad? ¿Y qué van a examinar sobre patria potestad? Aquí tengo estas problemáticas desde mi punto de vista. Pero bueno, el alumno optó por eso porque es más rápido, ¿no? Les digo, le fijan inmediatamente. Un alumno que hoy presenta su solicitud bajo ese sistema de titularse, ya tiene esa circunstancia. Ahora, no está obligado a presentar un documento por escrito. Esa es la realidad. Sin embargo, cuando llega con el profesor de esas áreas, le dice, haga usted su tesina sobre ese tema. ¿Cuál sería la ventaja para el alumno? Fíjense, por eso quizás el maestro le pide que haga la tesina, que aunque no está en los lineamientos, no lo tengo por qué hacer. Y si no lo hace, no le pueden decir, oiga, ¿dónde está su trabajo? Nadie le puede decir que lo tiene que hacer. O sea, no sería una causa por la cual no lo examinaran. Llegamos el día 6, ya le di el tema, perfecto. Entonces, si yo le di el tema de patria potestad, o de acogimiento, perdón, pues yo le voy a preguntar todo lo que yo quiera de acogimiento, y usted debe haberlo estudiado. ¿Se dan cuenta? Ese es el riesgo. Si el maestro le pide el trabajo de tesina, es realmente en apoyo del alumno, porque entonces el alumno investiga, entrega su investigación, y el profesor que le dejó ese tema de investigación, entonces tiene ya por lo menos una visión sobre lo que usted trabajó, y le puedo preguntar sobre eso. No necesariamente, o sea, yo no necesariamente le voy a preguntar sobre ese tema, así como usted lo desarrolló, pero es un parámetro. ¿Me explico? Entonces, yo a veces cuando los alumnos dicen, no, yo no voy a trabajar la tesina, ¿saben? Está en su derecho, no la haga. Nada más que le planteo, se puede usted arriesgar a que el día del examen, el tema acogimiento es muy amplio, y le van a preguntar, y a lo mejor usted eso no lo vio, no lo revisó, no lo trabajó, y le van a preguntar, porque su tema es acogimiento. Pero si usted entrega un trabajo, por lo menos ya el maestro que lo va a examinar sabe qué fue lo que investigó, y que eso mínimo debe saber. Ese es, digo, por eso es como un apoyo. Yo sé que no aparece, pero es un apoyo para que el alumno, para saber qué fue lo que investigó el alumno, y sobre eso quizás preguntarle. Pero en cuanto a la formalidad, digamos, de tal documento, seguiría los mismos lineamientos de una tesis. Pero es más corto. Pero más corto. Sí, más corto. O sea, es más, es una tesina, podríamos decir. Entonces, no es ni 100 páginas, porque imagínense, va a ser 3 tesis.
Pues pobre del alumno, por eso digo, en ese supuesto, por eso no. Y yo creo que en ese tipo de forma de titulación no debe rebasar la tesina más de 25 o 30 horas, máximo, y eso es máximo, pero a veces hasta menos, porque es realmente, ahí sí es su capacidad de síntesis del tema que le dejan de investigar y estructurarlo. Pero le voy a decir una cuestión, no necesariamente, sí puede poner sus citas de pie de página y todo lo que hemos visto aquí, pero no le debe sancionar el profesor, decir, oiga, usted no citó bien, oiga, no, porque no está, ese trabajo ni siquiera se va a subir en línea. O sea, no va a quedar en ninguna parte de la facultad ese trabajo de investigación. Lo que va a quedar es su examen, o sea que usted debe de saber sobre el tema que le dejaron, todos los diferentes temas. Entonces, esa es la única problemática que yo veo, ¿no? Y que sí le puede, pero sí, si el alumno dice no la presento, no pasa nada. Si el maestro se lo pidió es por una consideración con la finalidad de verificar qué es lo que usted investigó y sobre qué le puede preguntar ese día del examen, porque eso es lo que usted trabaja. Pero no nos puede exigir ni metodología, ni hipótesis, ni nada de eso, ni protocolo, nada de eso. Y sin embargo, fíjense, vemos, yo es muy respetable que hay alumnos que están en este sistema de titulación e imprimen los 3 trabajos y lo hacen como 3 tesis. Y uno dice, pero ¿para qué? ¿Para qué gastó? Si no queda su trabajo ni en línea, ahí no entra al sistema de tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México. No se recaban. Las únicas que quedan son las que son estrictamente este programa de tesis para titulación. Las otras son trabajos nada más, ensayos, tesinas, que no se registran. ¿Sí? Pero yo, si usted está en ese sistema, yo le sugiero que si lo haga, si se lo pidieron. No es obligatorio. Y si usted le dice al maestro, mire, de acuerdo al elemento no es obligatorio, el maestro le va a decir, está bien, no me entregue nada. No me lo entregue. No tiene la obligación. El problema está en el tema. No, el problema no es tanto no entregar, sino cómo. Porque yo no sabía que era como el vecino. Sí, sí es así. Ahora fíjense, también yo le sugiero que platique con el profesor, porque yo también tengo, por ejemplo, ahorita 2 de alto rendimiento y me dijeron, no, es que hacer una tesina me cuesta mucho trabajo. Perfecto, haga ensayo. Haga ensayo. No le dé la estructura de capítulo 1, capítulo 2, no le dé esa estructura, pero haga el ensayo. Entonces sí pregúntele al maestro qué es lo que quiere, ¿no? Para que no la deje en esa situación de sí, no. Pero le repito, usted tendría el derecho de decir, no me tiene que criticar en cuanto a un trabajo. Como lo entregue, no me tiene que criticar, porque no me estoy examinando eso. En la tesis, en la opción de titulación por tesis, ahí sí el trabajo debe cumplir una metodología, tiene que cumplir con todos los lineamientos que acabamos de ver, pero en la tesina, en este caso, o en el supuesto de un ensayo, no, porque usted está sujeta a un examen sobre esos temas. Ahora sí, ahí se le dice, está sujeta a ese tema, tiene que estudiar desde el antecedente, cómo se desarrolló, cómo está regulado actualmente y la jurisprudencia. Usted no debe dejar esos puntos mínimos, porque el profesor le va a preguntar sobre eso. Eso sí no lo debe olvidar, aunque no lo escriba, pero usted se lo debe llevar. Y una cosa muy importante que también, ya en el examen, lo que hay que llevar también, es siempre la legislación en físico o electrónico del tema que estoy desarrollando. Porque en ese momento le pregunta, le dice el profesor, leemos usted el artículo 420 del Código Civil. Es que no traje Código Civil. Tiene que llevar, yo digo, ahora lo pueden llevar electrónico. Entonces, llevar las herramientas legislativas son fundamentales, la Constitución, el Código Procesal, el Código Civil, si es fiscal, pues el Código Fiscal, y eso lo debe llevar. Usted tiene 3 áreas de conocimiento, las legislaciones de las 3 áreas de conocimiento,
las debe de llevar ese libro, porque le van a preguntar, el artículo tal usted debería ver, y eso ya nadie se lo dice, ¿no? Y entonces sí tiene que tener en mente llevar eso documento. Y por lo menos yo siento pues llevar una especie de resumen en unas tarjetas de los temas más importantes que tampoco nadie le puede criticar, ¿no? Gracias. Entonces, ¿alguna duda más? Nada más, maestro, si nos puede recomendar un poco más de bibliografía para la elaboración de tesis. El de Humberto Eco, creo que es el más accesible. Okay. Y si también si hay algún vínculo entre la universidad con para efecto de poder publicar algún artículo o propiamente un libro derivado de la tesis. Sí, sí lo hay. Nosotros tenemos la revista de la Facultad de Derecho y entonces ustedes vean la página de la revista de la Facultad de Derecho y si derivado del trabajo de investigación que realizaron, es más, fíjense, el mismo trabajo de tesis se puede inscribir en derechos de autor. Hace unos, yo creo que a fines del año pasado, una alumna precisamente del sistema de universidad abierta trabajó sobre hipoteca inversa y bueno, ella consideró que sus opiniones eran novedosas, etcétera, y que como nadie había escrito sobre hipoteca inversa, porque pues, es una modificación reciente que se ha hecho al Código Civil de la Ciudad de México y del Estado de México, y entonces dijo, yo la voy a escribir porque pues, cualquiera me las puede plagiar, ¿no? Y bueno, fue inscribir, entonces se puede inscribir y ya queda debidamente registrado y protegido como derechos de autor. ¿Habrá algún vínculo entre la universidad con el Senado o con alguna otra institución para efecto de que el contenido de la investigación se tome en cuenta para hacer una política pública o un tipo de reforma? No, eso sí no lo tenemos. Eso sí no. Sí, eso es lo que estamos buscando, que ahora todas las opiniones que sean de una u otra manera importantes, trascendentes, sobre todo que implique una modificación al Código Civil o al Código de Procedimientos Civiles o alguna legislación específica, se puede enviar a las comisiones respectivas de la Asamblea Legislativa o bien del Senado o de la Cámara de Diputados. Pero no hay todavía esa vinculación hasta ahorita, ¿no? Lo que sí pueden ustedes, por ejemplo, en el caso de los que realicen tesis, sí hay programas de concursos de las mejores tesis, no solamente a nivel dentro de la facultad, sino a nivel nacional, que, bueno, no sabemos si lo va a seguir trabajando la Secretaría de Gobernación, pero en los anteriores años, sí, porque ahorita no hemos visto la convocatoria, en anteriores años, en esos concursos y donde los alumnos egresados de la Facultad de Derecho pues, han obtenido los premios, los primeros lugares, en el caso de tesis escritas, ¿no? Y son premios económicos y son premios no solamente de la institución que lanza el concurso, porque sí hay concursos de mejores tesis en las diferentes ramas del derecho, en donde participan los alumnos, y son premios económicos de publicación y en algunos casos incluso de oferta laboral, pero eso ya lo marca la propia institución, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿No? Maestra, ¿algunos libros que nos pudiera recomendar para la elaboración de la tesis? Le decía que el de Humberto Eco, yo creo que es de los mejores. Tenemos uno que realizó el maestro Julián Buitrón Fuentevilla, que habla de cómo hacer una tesis, que también nos resulta un poco en apoyo. Pero la verdad, de las cosas yo creo que con esos dos, les había puesto, no creo que en el otro formato les había puesto alguna más amplia, pero a mí me gusta mucho cómo lo trabaja Humberto Eco, no ha pasado de moda, es un trabajo que está también en línea, el libro, lo pueden bajar, y yo creo que con eso es más que suficiente. O sea, tampoco yo creo que deben de llenarse de tanta bibliografía en esa área de cómo hacer una tesis, porque se van a perder en el tema de investigación. Y de los temas de investigación yo creo que trabajen en el que les agrade, pero sí busquen su asesor para que les dé lineamiento, sí busquen al director del seminario para que les diga si pueden trabajar. Y les aclaro, ya les dije, en el área de civil no hay problema. El
En otros sí dicen, ese ya está muy trabajado. ¿No? ¿Sí? Y bueno, pues, manos a la obra y esperemos que todos estemos en esta forma de titulación. Y una cosa muy importante, los alumnos que están con la opción para obtener ¿cómo se llama lo que les da al final? La mención honorífica, por tener un promedio alto, solamente la van a obtener vía trabajo de tesis. Si optan por titularse por diplomado, no les van a dar la mención honorífica. Entonces, hoy por hoy es importante que también eso lo visualicen. Si tienen el promedio para ir y obtener la mención honorífica, tienen, pues yo creo que si ya hicieron todo su esfuerzo de tener un buen promedio, de no haber tenido materias reprobadas, de no haber presentado, de no tener NPs y llevar una trayectoria académica, pues les conviene que en su título, porque aparece en el título, obtuvo el título de licenciado en Derecho con mención honorífica, pues que hagan el trabajo de tesis y no se vayan por diplomado, porque eso es algo que es un reconocimiento que da la universidad a pocos, no todos la tienen así, y si tienen esa posibilidad no la desperdicien. Ese es mi punto de vista, pero bueno, ustedes pueden valorar. ¿Sí? Porque otra forma de titulación no les da esa opción. Bueno, muchas gracias. Y con mucho gusto, pues ahí estamos en el Seminario Civil para atenderles en los horarios que ya les ponemos. Así que acérquense. Y no importa si son nuestras materias, si tienen dudas para mañana, ahí estamos. ¿No?